Primero, el numerador de esta fracción la volvemos a escribir. Entre. Y en el denominador vamos a escribir la factorización de este denominador. Para eso lo vuelvo a escribir acá. Y para factorizar este polinomio, vamos a realizar el siguiente cambio de variable. Vamos a hacer que la variable y es igual a x al cuadrado. Entonces, este polinomio se convierte en lo siguiente. En lugar de x a la cuarta es y al cuadrado. Menos 2x al cuadrado se convierte en 2y menos 35. Y este trinomio se factoriza de la siguiente manera. Como el coeficiente de y al cuadrado es 1, ya que cuando no se les ve coeficiente indica que es 1, se realiza de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis que van a estar multiplicándose entre sí. Al inicio de cada uno de estos escribimos la raíz cuadrada de y al cuadrado, que es y lo escribimos aquí y también acá. Ahora vamos a multiplicar los signos. El signo de y al cuadrado, como no se ve, indica que es positivo. Más por menos es menos y lo escribimos en el primer paréntesis. Menos por menos es más y lo escribimos en el segundo paréntesis. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 35 y esos mismos dos números sumados o restados me deben de dar menos 2. Esos números son 7 y 5. El 7 es el negativo y el 5 es el positivo. Ahora vamos a comprobar. Menos por más es menos, 7 por 5 es 35. Multiplicados y nos dan menos 35. Ahora, menos 7 más 5 es menos 2, es decir, sumados o restados me dan menos 2. Por lo tanto, la factorización es correcta. Por último, vamos a regresar. En lugar de escribir la variable y, escribimos la igualdad que teníamos anteriormente en términos de x. Es decir, tenemos en el primer paréntesis, en lugar de y, x al cuadrado menos 7. En el segundo paréntesis, en lugar de y, tenemos x al cuadrado más 5. Entonces, esto que tenemos aquí es la factorización de este trinomio y lo vamos a escribir aquí. Ahora, esta fracción la vamos a descomponer en fracciones parciales. Como en el denominador hay dos factores, vamos a tener una suma de dos fracciones, en la cual la primera fracción tiene como denominador el primer factor, que es x al cuadrado menos 7. Ahora, este denominador es un polinomio de grado 2, ya que el exponente de la variable x es 2. Entonces, en fracciones parciales, en el numerador, vamos a escribir un polinomio de un grado menor, es decir, un polinomio de grado 1. Y los polinomios de grado 1 los vamos a denotar con lo siguiente. Escribimos una constante que multiplica a la variable que es x, más otra constante que le llamamos b. Escribimos signo positivo. Ahora para la segunda fracción. Como denominador escribimos el segundo factor, que es x al cuadrado más 5, que es un polinomio de grado 2. Entonces en el numerador escribimos un polinomio de grado 1. De la siguiente manera, una constante por x, es decir, cx, más otra constante, d. Y tenemos una suma de dos fracciones y la realizamos de la siguiente manera. Como denominador vamos a tener la multiplicación de los denominadores, y nada más lo señalamos. X al cuadrado menos 7, que multiplica a x al cuadrado más 5. En el numerador, el primer término es la multiplicación de dos términos cruzados. Ax más b, que multiplica a x al cuadrado más 5. Más la multiplicación cruzada de los otros dos términos. Seguimos. Ahora, en el numerador, vamos a realizar las multiplicaciones. El primer término, multiplicamos los dos binomios. Primero, ax por x al cuadrado es igual a x al cubo. Ax por más 5 es igual a más 5ax. Después, más b por x al cuadrado es más bx al cuadrado. Más b por más 5 es igual a más 5b. Seguimos, y en el segundo término realizamos el mismo procedimiento multiplicando los binomios. Cx por x al cuadrado es igual a más cx al cubo. Cx por menos 7 es igual a menos 7cx. Ahora, más d por x al cuadrado es más dx al cuadrado. Más d por menos 7 es igual a menos 7d. Todo eso entre el mismo denominador. Seguimos. Ahora, el siguiente paso. Vamos a agrupar términos semejantes. Abrimos un paréntesis y los primeros términos que agrupamos son aquellos que tienen la variable x al cubo.
que son estos dos. Entonces escribimos ax al cubo más cx al cubo. Cerramos el paréntesis. Escribimos signo positivo, abrimos otro paréntesis, donde vamos a agrupar términos que llevan la variable x al cuadrado, que son estos dos. Entonces escribimos bx al cuadrado más dx al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Más, abrimos otro paréntesis, en donde agrupamos los términos que tienen la variable x, que son estos dos, es decir, 5ax menos 7cx. Cerramos el paréntesis. Escribimos signo positivo, abrimos otro paréntesis, en donde agrupamos los términos independientes, es decir, aquellos que no tienen la variable x, que son estos dos, es decir, 5b menos 7d. Cerramos el paréntesis. Todo eso entre el mismo denominador. Siguiente paso. En cada una de las agrupaciones vamos a factorizar por término común. En el primer paréntesis, el término común es x al cubo. Entonces tenemos lo siguiente. A más c, que multiplica a x al cubo. Vamos a verificar. A por x al cubo es ax al cubo, más c por x al cubo, más cx al cubo. Entonces la factorización es correcta. Seguimos. En el segundo término, tenemos que el factor común es x al cuadrado. Entonces tenemos b más d, que multiplica a x al cuadrado. En el tercer paréntesis tenemos más, donde el factor común es la variable x. Entonces es 5a menos 7c, que multiplica la variable x, que es el factor común. Por último tenemos más. Y escribimos este factor de igual manera, ya que no tiene término en común. Todo eso entre el mismo denominador. Seguimos. Ahora, vamos a igualar esta fracción con esta otra que tenemos acá arriba. Y aquí tenemos la igualdad. Si notan, ambas fracciones tienen el mismo denominador. Entonces voy a igualar únicamente los numeradores. Ahora, con esta igualdad vamos a obtener un sistema de ecuaciones, la cual vamos a obtener igualando los coeficientes de las variables. La primera ecuación es igualando los coeficientes de la variable x al cubo. Del lado izquierdo de la igualdad, el coeficiente de x al cubo es a más c. Del lado derecho no tenemos término con x al cubo, lo que indica que es 0x al cubo. Entonces la primera ecuación es la siguiente. A más c igual a 0. En la segunda ecuación vamos a igualar los coeficientes de x al cuadrado. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos que el coeficiente es b más d. Del lado derecho el coeficiente de x al cuadrado, como no se le ve, indica que es 1. Entonces la ecuación es b más d igual a 1. La tercera ecuación. Igualamos los coeficientes de la variable x. Del lado izquierdo el coeficiente es lo que está en el paréntesis, es decir, 5a menos 7c. Del lado derecho el coeficiente de x es 0, ya que ese término no se encuentra acá. Por lo tanto la ecuación es 5a menos 7c igual a 0. Por último, vamos a tener la ecuación igualando los términos independientes, es decir, aquellos que no tienen la variable x. Del lado izquierdo es este factor, es decir, 5b menos 7d. Del lado derecho es menos 19. Y aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones y vamos a resolverlo. Primero, vamos a enumerar las ecuaciones. Esta es la ecuación número 1, ecuación número 2, ecuación número 3 y ecuación número 4. Primero, voy a relacionar la ecuación número 1 con la ecuación número 3. Y aquí lo tenemos, en donde es un sistema de dos ecuaciones con dos variables, y nosotros lo vamos a resolver por el método de sustitución. De la primera ecuación, voy a despejar la variable a, entonces tengo lo siguiente. A es igual a. Esta c, como tiene signo positivo, indica que está sumando, pasa del lado derecho restando, entonces tenemos a igual a menos c. Y sustituimos esta ecuación en la ecuación número 3. Entonces tenemos 5 que multiplica a la variable a, pero el valor de a es menos c. Menos 7c igual a 0. Realizamos las operaciones. 5 por menos c es igual a menos 5c. Menos 7c igual a 0. Reducimos términos semejantes. Menos 5c menos 7c es igual a menos 12c. Igual a 0.
El menos 12 está multiplicando a la variable c, entonces este número pasa del lado derecho realizando la operación opuesta, que es la división, y tenemos lo siguiente: c es igual a 0 entre menos 12. Entonces c es igual a 0. Entonces el valor de c es igual a 0. Y también vamos a sustituir este valor en el despeje que obtuvimos anteriormente. A es igual a 0. Ahora vamos a encontrar el valor de la variable b y el valor de la variable d. Para eso relaciono la ecuación número 2 y la ecuación número 4. Y aquí lo tenemos, en donde se vuelve a formar un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Y lo vamos a resolver por el método de suma y resta. Primero, vamos a eliminar ya sea la variable b o la variable d. Como los términos donde está la variable d, uno es positivo y el otro es negativo, nosotros elegimos eliminar la variable d. Para eso, la primera ecuación la voy a multiplicar por el número 7. Entonces tenemos lo siguiente: 7 por b es igual a 7b. 7 por d es igual a más 7d. Igual a 1 por 7 es igual a 7. La segunda ecuación la vuelvo a escribir igual. Ahora sumamos de forma vertical. 7b más 5b es igual a 12b. Más 7d menos 7d es igual a 0d, por lo tanto se eliminan. Igual. 7 menos 19 es igual a menos 12. Y con esto obtuvimos la ecuación 12b, que es igual a menos 12. Despejamos la variable b. El 12 está multiplicando a la b. Pasa del lado derecho este número realizando la operación opuesta, que es la división. Y tenemos lo siguiente: b es igual a menos 12 entre 12. b es igual a... Aplicamos ley de signos, ya que es una división. El 12 del denominador, como no se le ve signo, indica que es positivo. Menos con más es igual a menos. 12 entre 12 es igual a 1. Por lo tanto, el valor de b es igual a menos 1. Ahora, el valor de b igual a menos 1 lo sustituimos en alguna de estas dos ecuaciones. Nosotros elegimos la primera ecuación. Entonces tenemos, en lugar de b, menos 1. Más d igual a 1. Despejamos la variable d. Entonces, del lado izquierdo de la igualdad tenemos d. Del lado derecho tenemos 1. Este menos 1 está restando, pasa del lado derecho de la igualdad sumando. Tenemos d es igual a 1 más 1 es igual a 2. Por lo tanto, el valor de d es igual a 2. Continuamos. Una vez que obtuvimos los valores de nuestras variables de nuestro sistema de ecuaciones, vamos a sustituirlos en la suma de fracciones que obtuvimos acá arriba. En la primera fracción, en el numerador, en lugar del valor a y b, sustituimos sus valores: a igual a 0 y b igual a menos 1. Pero 0 por x es igual a 0, por lo tanto ese término no lo escribimos y nada más nos queda en el numerador menos 1. Ahora, en la segunda fracción, en lugar de c escribimos su valor, que es 0, y en lugar de d su valor, que es 2. Pero de igual manera, 0x es igual a 0, por lo tanto no lo escribimos y nada más nos queda en el numerador 2. Y ya para concluir, esto que tenemos aquí es la suma de fracciones parciales de esta fracción. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo.